Bueno. Aquí de vuelta, señores, con nuestros invitados. Ya para la parte de que ellos expongan pues su manera de pensar y que entremos en debate o en discusión, pero siempre amigable y respetable. Así mismo, tenemos a Víctor Medina, pastor evangélico que ha estado aquí miles de veces, y también Eduardo León de la Sociedad Escéptica Racionalista, que también ha estado otras veces con nosotros en 50-50, y vamos a hablar de este tema. Este tema se puede abordar también de muchas maneras. Hablaba yo con Víctor antes del programa, que también podíamos ver cómo puede vivir un Estado sin religión, cómo afecta positivo o negativamente a esos estados en lo que no hay absolutamente nada en sus leyes que sea influenciado por la religión. ¿Cuáles son los pros y los contras frente a los que sí? Y también si deberíamos tener leyes que incluyan ese tipo de cosas. Bienvenido a ambos. ¿Quién quiere arrancar? Bueno, damos gracias primero por la oportunidad y por la invitación. Saludamos al invitado y a nosotros también por estar aquí una vez más. Yo pienso que es un tema interesante. Yo quisiera plantear algunas cosas de inicio, ya que tú... sino que nos regalas... Me gusta, Víctor, porque Víctor trae siempre como... No, que nos regalas la oportunidad de ver si el hombre puede coexistir sin la religión, que es un planteamiento interesante, porque los estados están conformados por hombres, y Aristóteles planteaba, por ejemplo, que una ley es el común denominador de la sociedad o del Estado. Gallo planteaba... Hay una cosa, yo te puedo interrumpir en la medida que tú vas hablando, claro. ¿Sabes? Porque a veces tú hablas muchas cosas interesantes y se me van quedando puntos y al final no sé. Leyes, pero las leyes están dadas por hombres, sean estos religiosos o no. No, ahí voy, mi planteamiento va abordándolo desde todo el amplio espectro. Tienes al hombre, la pregunta es, ¿puede el hombre convivir sin la religión? Entonces, los estados están conformados por hombres. Todo hombre va a tener algún presagio religioso, y es bueno que definamos entonces lo que es religión. La religión es un término que los romanos van a implementar, y era más o menos una metáfora donde ellos, como agrícolas, sembraban un árbol y decían, bueno, el árbol dirigido hacia el sol va a crecer bien derecho, y ellos usaban lo que se conoce como un palo, lo ponían para que el árbol fuese dirigido. La palabra religión hacia la luz, hacia el sol, y la palabra religión en su etimología o en su definición es religar algo. Ellos van a adoptar ese concepto y van a llevarlo a este planteamiento. Todo hombre con un norte más allá va a crecer derecho. Planteado así, tú vas a ver que el cristianismo es una forma de religión, pero vas a tener cantidades de religiones. Entonces la pregunta es, ¿puede el hombre convivir sin la religión? Yo pienso que el hombre no puede desintegrarse. El hombre es un ser integral, y todo hombre tiene preguntas existenciales, búsquedas filosóficas. Fíjate que desde el siglo VII antes de Jesucristo, tú tienes, por ejemplo, las civilizaciones más antiguas, los persas, los sumerios, tienes a los chinos, a los egipcios. Todos tenían religiones, todos tenían una forma, como dicen algunos filósofos, simpatética, es decir, una forma mítica. De una piedrecita te hacían un dios, de la lluvia te hacían un dios. La luna, el sol, todo. Porque el ser humano tiene impregnado una búsqueda más allá. Blas Pascal, físico, matemático, cristiano también, planteó esto muchos siglos más adelante, y dijo que el corazón del hombre tiene un vacío con la forma de Dios que solo Dios lo llena. Entonces, planteemos si el hombre puede convivir sin la religión y cómo esto va a influir en todas las cosas que un Estado tiene que administrar. Eduardo, entonces, ya dada la explicación de Víctor, yo quiero que tú lo rebatas o digas tu opinión o si estás de acuerdo. Nosotros consideramos que la religión no es más que una abstracción, una creación del ser humano cuando no tiene manera de explicar algunos fenómenos. Entonces empiezan, por ejemplo, como hemos dicho en programas anteriores, no sabe cómo explicar el rayo. Bueno, pues entonces nos creamos un Dios para el rayo. El gran invento del monoteísmo es consolidar todo eso en uno. A la pregunta de si el hombre puede vivir, el ser humano puede vivir sin religión, yo considero que sí. Actualmente, en el siglo en que estamos, todavía no hemos llegado a ese punto. Porque existe una gran mayoría de personas que sí tienen una religión, pero definiendo, como te dije, la religión desde ese punto, ya la ciencia, ya la ética tienen maneras diferentes de explicar las cosas. Tenemos otros estándares, tenemos otros cánones. No podemos estar atados a lo que decían en la Edad del Bronce. Por ejemplo, los ejemplos que tú planteabas sobre la discriminación por base religiosa de los homosexuales, de las mujeres, del aborto. Son cuestiones de una sociedad de hoy
Y yo considero que independientemente de la religión deberíamos alcanzar una ética laica en donde no estemos, como el tema del programa, legislados en base a una doctrina religiosa particular. Tenemos que hacer una pausita aquí con ustedes. No, pero tú la puedes hacer después que veamos una encuesta que tenemos. Exactamente, señores. Nos vamos a la encuesta y luego regresamos aquí al estudio. Son necesarias, mija. Porque aglutina parte de la sociedad a través del tiempo, ya sea en personas pequeñas, en el hogar, precisamente en el hogar, que es donde se establece el vínculo de papá y mamá. Y la mamá y la papá llevan, si están bien educadas en ese aspecto, llevan a la iglesia, a cualquier iglesia, no sé, donde esté de superioridad Dios. Si yo no hubiera creído en Dios, me hubieran enseñado a mí a ese ser superior, ¿quién sabe lo que hubiera sido yo? Siempre ha sido necesaria, siempre, eso es de por vida. ¿Por qué? Por tradiciones de la gente. Yo no creo en ninguna, pero la gente cree. Las religiones. Bueno, aquí nos regimos por una religión que es la católica. Las otras son, ya tú sabes, descendencia. La religión es una cosa y la política es otra. O sea, que no se deben de ligar. Porque eso lo dice el cardenal. La religión católica es la católica. Y todos los políticos que se meten en contra de la religión católica, ñanga la ñanga. Todos los políticos.